Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Esta es la clase número 8. En esta clase vamos a estar estudiando dos temas nuevos y uno que ya conocen. Vamos a estar viendo subject pronouns, que son los pronombres sujetos, object pronouns, pronombres objeto, y possessive adjectives, que son los adjetivos posesivos. Ya nosotros anteriormente habíamos visto en inglés 1, de hecho, se vio que era un pronombre personal, ¿sí? Y durante todo este tiempo hemos estado viéndolo, que es un pronombre personal. Ahora vamos a dar un repaso de qué es esto. Muy bien, empezamos entonces. Los pronombres personales que hemos visto hasta ahora es lo que llamamos pronombres sujeto, ¿sí? ¿Qué es un sujeto? Vamos a repasar estos términos. El sujeto de una oración es la persona o cosa que realiza la acción del verbo. Por ejemplo, eh, María come hamburguesas. María es el sujeto porque es quien realiza la acción, ¿sí? Del verbo que es comer en este caso. Entonces, los pronombres son usados para evitar la repetición de nombres. Por ejemplo, María come hamburguesa. María también toma jugo, ¿sí? Como se pueden dar cuenta en este ejemplo, María se repite. Entonces, para evitar decir María dos veces, en la segunda oración lo sustituyo el nombre por un pronombre, que en este caso sería ella. Bueno, hasta ahora todos los ejemplos de acá se los he dado en español, pero es porque en inglés ocurre de la misma manera. Entonces, el pronombre, que en este caso sería ella, está suplantando al nombre y estoy evitando la repetición. Entonces, los pronombres en inglés, los pronombres sujeto, o sea, los que ocupan el sujeto de la oración, ya ustedes saben que es un sujeto. Estos pronombres se llaman pronombres sujeto y son I, you, we, they, he, she, it. Ahí están todos. Tenemos de este lado los singulares, en verde están los singulares, o sea, los que se refieren a una sola persona. I, que significa yo, you, que significa tú o vos, he, él, she, ella, it, que significa esta o este. El it lo usamos para hablar de objetos en singular y de animales en singular. Ahora, plural, tenemos we, que es nosotros, you, fíjense que hay otro you, pero en este caso significa ustedes, y they, que es ellos o ellas. Muy bien, entonces esto ya lo hemos venido usando, por eso les decía que es un tema de repaso y los demás sí son nuevos. Ahora vamos con los pronombres objeto. Bueno, los pronombres tienen una forma cuando son usados como sujetos y otra forma distinta cuando son usados como objetos. ¿Sí? Ya les voy a explicar qué es esto de objeto. Sujeto es de lo que se trata la oración, o sea, la persona que realiza la acción, ¿sí? Objeto, lo afectado por la acción del sujeto. O sea, el objeto de la oración es lo afectado por el verbo. Por ejemplo, en el caso de María come hamburguesas. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? María es el pronombre, es el sujeto, perdón, María, no es un pronombre, es un nombre. María es el sujeto, come es el verbo, hamburguesas es el objeto, porque es lo que se ve afectado. ¿Qué come? Hamburguesas. Entonces, acá tienen un ejemplo en inglés. I like orange juice. I es el sujeto. I read books. Books es el objeto, ya que está recibiendo la acción. Entonces, como se pueden dar cuenta aquí, es muy fácil de identificarlo. El sujeto es el que está antes del verbo. El objeto es lo que está después del verbo. Sencillo. Ahora, como decía acá arriba, los pronombres cambian, tienen una forma distinta cuando está en el lugar del sujeto, o sea, antes del verbo, o en el lugar del objeto, que sería después del verbo. Aquí tienen una tablita muy, muy importante. Esto se lo tienen que aprender, porque de esto se trata todo.
¿Cómo cambia cada pronombre dependiendo de la posición? Recuerden, es un pronombre sujeto si está antes del verbo, objeto si está después del verbo. Entonces el I, si está después del verbo, sería me. You permanece igual, you. He cambia a him. She cambia a her. It permanece igual, it. We cambia a us. You es igual, you. Y they cambia a them. Repito, este cambio lo vamos a hacer cuando el pronombre lo vamos a poner después del verbo. Por ejemplo, I like horses. Tienen en negrita los pronombres. Y aquí al lado, ¿qué tipo de pronombre es? Horses don't like me. ¿Me gustan los caballos? Yo no les gusto a los caballos, sería la traducción de esta oración. Entonces el me estoy refiriendo a mí, pero no puedo decir I, porque él está después del verbo, que el verbo sería like, gustar. We talk to our neighbor. Nosotros hablamos con nuestro vecino. Con nuestra vecina, perdón. She talks to us. Ella habla con nosotros. En español es el mismo nosotros. Nosotros hablamos con nuestra vecina, ella habla con nosotros. Pero en inglés cambia, según lo que dice esta tablita. They listen to the teacher. Ellos escuchan al profesor. A la profesora. She listens to them carefully. Ella los escucha a ellos cuidadosamente. You speak very quickly. Tú hablas muy rápido. We watch you on TV. Nosotros te vimos en TV. El you permanece igual porque según esta tabla no hay cambios. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Acá hay una pequeña tabla con otros ejemplos de pronombres objetos. Como les dije, after verbs as objects. Todo lo que vaya después del verbo sería considerado objeto. I gave my husband a very nice surprise. Yo le di a mi esposo una agradable sorpresa. Como ven, está subrayado my husband para sustituir este nombre por un pronombre. No puede ser he, sería him. ¿Por qué? Porque va después del verbo. All the students did their exercises yesterday. Sus ejercicios los vamos a sustituir por them, ¿sí? Porque es plural. Ejercicios es una cosa, pero como es plural, no lo vamos a sustituir por it, sino por them. I will go to the party with Sam. Yo voy a ir a la fiesta con Sam. I will go to the party with him. Entonces Sam cambia por him. Muy bien, entonces, pasando ya al tercer tema, tenemos los adjetivos posesivos, possessive adjectives. Los adjetivos posesivos son usados para mostrar posesión de algo, ¿sí? Cuando yo poseo algo. Por ejemplo, mi celular, mi compu, mi remera, el gato de ella, la mesa de él, los libros de ellos, ¿sí? Entonces, el adjetivo posesivo es para mostrar posesión. Como todos los adjetivos en inglés, recordemos que un adjetivo es lo que da más información de un sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, el carro rojo, la casa grande, la mesa blanca. Como todos los adjetivos en inglés, siempre son localizados antes del sustantivo al que se refieren. Los adjetivos siempre van juntitos al sustantivo. En español van después, por ejemplo, la casa grande. En inglés va antes. The big house. Primero va el adjetivo y después el sustantivo. Entonces, estos adjetivos también van antes de la cosa de la que estamos hablando. Acá tienen algunos ejemplos. My car is very old. Mi auto es muy viejo. Entonces el adjetivo posesivo sería me. Her boyfriend is very friendly. Su novio es muy amigable. Aquí sería el adjetivo su. Our dog is black. Nuestro perro es negro. Their homework is on the table. Nuestra tarea está en la mesa. En los adjetivos, ni en estos ni en ningún otro, le vamos a incluir S cuando el sustantivo es plural. Esto pasa en español. La casa grande, las casas grandes. Sí, la palabra grande, que es el adjetivo, también se pluraliza, pero en inglés no cambia, así sea singular o plural. Por ejemplo,
Our car is expensive. Nuestro carro es caro. Nuestro auto es caro. Our cars are expensive. Nuestros autos son caros. El sustantivo se pluraliza, pero el adjetivo permanece igual. Acá tienen una tablita de cuáles son cada uno de los adjetivos posesivos. I have a shirt. Yo tengo una camisa. My shirt is green. Mi camisa es verde. Entonces, cuando me estoy refiriendo a algo mío, digo my. You have a book. Tú tienes un libro. Your book is new. Tu libro es nuevo. Así que cuando me refiera a que tú posees algo, voy a usar your. He has a pillow. Él tiene una almohada. His pillow is soft. Su almohada es suave. Entonces, cuando me refiero a la posesión de él, voy a usar is. She has a dog. Ella tiene un perro. Her dog is small. Su perro es pequeño. Cuando hablo de una posesión que es de ella, voy a usar her. It has a bone. Él tiene un hueso. Recuerden que aquí it lo traduzco como él porque se está refiriendo a un perro. En inglés es it. En español sí lo usamos él o ella. Its bone is old. Su hueso es viejo. Entonces el it sería its, el adjetivo posesivo. El you es igual. You have a house. Ustedes tienen una casa. Your house is big. Su casa es grande. Y they, cuando nos referimos a la posesión de ellos, vamos a usar their. They have a car. Their car is slow. Ellos tienen un auto. Su auto es lento. Acá hay unas cosas para que tengan claro. Your es el adjetivo posesivo. Por ejemplo, you need to bring your dictionary. Necesitas traer tu diccionario. Your es el mismo sonido, pero si tenemos este apóstrofe RE es la contracción de you are. You're an excellent student. Entonces les hago esta, les menciono esta diferencia porque es la misma pronunciación, suena igual. Igual con estos its. Its es el adjetivo posesivo cuando nos referimos a un objeto o a un animal. The dog played with its ball. El perro jugó con su bola. En cambio, este its que tiene el apóstrofe es la contracción de it is. Por ejemplo, it's very hot right now. Hace mucho calor ahora. Entonces, para finalizar, les puse una tablita con todos los pronombres sujeto, los pronombres objeto y los adjetivos posesivos para que tengan más claramente cómo cambian. I, me, my, you, your, he, him, his, she, her, it, its, we, us, our, they, them, their. Muy bien. Entonces, ahora les voy a explicar los ejercicios que van a conseguir en la página. Acá están. Muy bien, entonces estos son los ejercicios para que ustedes practiquen este tema. En la primera parte dice, reescribe las oraciones sustituyendo la palabra subrayada por un pronombre objeto. ¿Sí? Entonces ustedes van a leer la oración, van a leer la traducción, que se la puse aquí el profesor. Siempre da la tarea a los estudiantes, por ejemplo, tienen acá subrayado de students. Entonces esta palabrita es la que van a sustituir por un pronombre objeto. Así que miren la tablita, miren la lista de pronombres objetos y decidan cuál lo cambia. Y acá en este guión es donde pueden volver a escribir la oración, pero sustituyendo la parte subrayada por un pronombre objeto. Y la segunda parte de los ejercicios dice, completa las oraciones escribiendo dentro del paréntesis el adjetivo posesivo relacionado con la palabra subrayada. Acá tienen subrayado pronombres, sujetos, todo. Y de este lado van a escribir no el pronombre objeto, el adjetivo posesivo correspondiente a cada pronombre o nombre, porque también hay nombres como ejemplo. Bueno, esto sería todo. Ya saben que si tienen alguna duda me pueden escribir por mail. Y nada, espero que estén muy bien y
Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.